A todos, y haciendo honor a las palabras de Palomeque, que hablaba de una guerrillera, creo que yo hoy en la tarde soy también la única, porque son todos disertantes hombres, nada más que yo. Bueno, me voy a referir a lo que hoy también hablaban de la microhistoria, ¿verdad? Es un poco a un hecho acotado de la historia local. Es decir, es algo determinado de una comunidad, en este caso San Carlos. Más allá de que toda colectividad local va creando su propia historia a través de las iniciativas de sus integrantes, los hechos históricos no son independientes, sino que forman parte del acontecer, en muchos casos del acontecer nacional, como es este. Como dijimos, es un tema acotado, puntual. Está referido a una situación en la cual los ciudadanos de San Carlos debían elegir un diputado que los representara en la Asamblea de la Florida. La posibilidad de tener acceso a las actas de la Sala de Representantes de la Provincia Oriental de 1825, del archivo de la Biblioteca del Palacio Legislativo, nos ha permitido basar nuestro trabajo con documentos esenciales. Cabe recordar, o por lo menos así lo han afirmado algunos destacados historiadores, que fue después de 123 años cuando reaparecen los documentos originales de la Honorable Sala Representante de la Provincia Oriental. Yo estuve buscando y busqué incansablemente datos del año 1949, donde se hablaba del diputado que se había elegido para San Carlos. Lo vengo a encontrar en estas actas, casualmente en el acta del 20 de agosto, a la cual me voy a hacer referencia, ¿no? Después en el año 49 se publican, a instancias del director de la Biblioteca Nacional, don Secundino Vázquez, él realizó una publicación de varios artículos en el Diario de Montevideo, donde señalaba que el análisis de tales documentos surgía teniendo en cuenta el orden y número de las sesiones que hasta entonces se desconocían, o por lo menos que él desconocía. Insertándonos en el acontecer histórico nacional, nos encontramos, ya se ha hablado sobre el tema, que el 17 de mayo de 1825, Lavalleja advierte la necesidad de crear autoridades civiles que tuvieran como cometido específico el gobierno del territorio oriental. Es decir, Lavalleja afirma que en breve el Congreso de la provincia se reunirá determinando la suerte del país. Acá hago una transcripción que ustedes pueden leer, que dice: constituir la provincia bajo el sistema representativo republicano en una uniformidad a las demás de la antigua Unión, estrechar con ella los antiguos vínculos que antes los ligaban. Bueno, esto es una cita de Acevedo, que ya ha sido nombrado y en alguna oportunidad cuestionado. El primer gobierno patrio, es decir, ese gobierno provisorio, fue instalado por Lavalleja el 14 de junio de la Villa de la Florida. En esa oportunidad explicó los primeros sucesos, los logros alcanzados, el ejército respetable con el cual se contaba, así como las patentes de corso, para que tuvieran su efecto en las aguas del Río de la Plata y las del Río Uruguay. Por tal motivo, se solicitó a los cabildos del interior que eligieran representantes para integrar el gobierno provincial de la provincia oriental. En esta sala, dice, habría tantos representantes como pueblos. El representante sería elegido por 3 electores, debían ser ciudadanos, propietarios en el pueblo o su jurisdicción y de reconocido patriotismo. Además, lo que ya se dijo, debían de ser ciudadanos libres, mayores de 20 años. Dice que el representante, o sea, el que fuera electo diputado, debía ser americano o con carta de ciudadanía.
al igual que los electores debían ser propietarios, residentes en la provincia y simpatizantes de la causa de la independencia. San Carlos elige diputado. Como era costumbre, la gente se reúne en el atrio de la iglesia. Esta es el acta, o parte del acta, de la elección de diputado en San Carlos, ¿verdad? Dice que a los 10 días del mes de julio del año 1825, hallándose reunidos los ciudadanos avecindados en este pueblo y su jurisdicción en el atrio de la iglesia matriz, quiero hacer una acotación. En muchos documentos de San Carlos, cuando se refieren a la iglesia, dice esta terminología, iglesia matriz. Así se refieren a la parroquia de San Carlos Borromeo, ¿no? Con el interesante objeto de nombrar el diputado que les debe representar en la sala provincial de gobierno. El juez ordinario y el cura párroco tomaron asiento. Es interesante porque se ve la disposición en esta acta de dónde estaban sentadas las personas, de qué manera, dónde. Dice que a los efectos se había dispuesto una mesa y se iban en la cabecera, dice, de una mesa que al efecto estaba preparada, habiéndose leído con alta e inteligible voz la orden y método de elección. Y fueron escogidos por el señor presidente con arreglo a aquellas para secretario el cura excusador don Pedro de Alcántara Jiménez y para escrutadores los ciudadanos don Francisco Vidal y don Francisco Antonio Bustamante. Bueno, se procede a realizar la votación para los 3 electores, quienes tendrían a su cargo la responsabilidad de elegir el diputado para esta villa, ¿verdad? La pluralidad de votos recayó en los ciudadanos don Francisco Antonio Bustamante, con 114 votos, don Antonio Manceo, con 101, y don Francisco Antonio Vidal, con 75. El secretario les informó que en acto seguido a este nombramiento, igual no podían rechazar, se debería proceder a la elección del diputado. Y sin demora alguna, y con toda imparcialidad, se eligió al ciudadano don Francisco Joaquín Muñoz como diputado de esta villa y su jurisdicción. La persona que resultó electa, dice el acta, que no está escrito totalmente, dice, en quien resplandecen las virtudes patrias y conocimiento científico para el desempeño de tan alto e interesante objeto. Eso es lo que transcribe el libro de profesor Pérez Ubisi. Volviendo al principio de esta acta documental, queremos hacer algunas precisiones sobre la denominación de villa y su jurisdicción. San Carlos tuvo desde su comienzo la categoría de villa, pues desde su fundación, el mismo Ceballos, le da esa denominación en una carta fechada el 11 de octubre de 1763. Es un pueblo con identidad preponderantemente isleña. Esto es muy importante. Su origen eran las Islas Azores, ubicadas en el Atlántico Norte. ¿Por qué es importante? Porque este carácter mayoritariamente isleño le da a la población de San Carlos una característica, una peculiaridad. Es decir, tienen un gran arraigo al lugar donde están. Y además toman todos estos asuntos con gran responsabilidad. Fíjense que estamos hablando de, habían 290 personas para elegir un diputado. Casi 300 personas en el atrio de la iglesia. Es decir, ellos determinan en parte un compromiso. Lo determinaron en varios momentos, ¿no? No les importó cuál era su situación y su adversario. Fíjense que era una población de origen portugués. Y sin embargo, la mayor parte de los soldados, de los que participaron en la independencia, eran portugueses y lucharon contra los portugueses. Un caso, Juan Correa. Juan Correa fue comandante de Maldonado, ¿verdad? Bueno, es de origen azoriano. Basilio Araujo, otro de ellos.
Bueno, eso sería la villa. Este es un plano del año 1853 de una parte, pasamos a la jurisdicción. Pero el anterior era del agrimensor Olcina, del año 1853. Bueno, la jurisdicción de San Carlos. Para dimensionar este acto de elección tenemos que analizar el ámbito geográfico, el espacio territorial que pertenecía a la villa, de dónde provenían los vecinos. Sabemos, de acuerdo con el acta de elección, que fueron, como dije anteriormente, 290 votos, o sea, una importante concurrencia, y que reunían las condiciones mencionadas anteriormente: hombres libres mayores de 20 años. No sabemos de cuáles de los partidos o de los lugares venían, tal vez de los más cercanos, teniendo en cuenta la época invernal en que se realiza esta convocatoria. Quiero decirles a ustedes que San Carlos, el municipio de San Carlos, es un tercio de todo el departamento de Maldonado. En aquel momento, los partidos de dicha villa, o sea, su jurisdicción, eran José Ignacio, Garzón, Don Carlos, Chafalote, al nordeste de la villa, Camino Real de Santa Teresa al Valle de la Iguana, al norte está el Cebollatí y Mataojo de este lado del arroyo Maldonado. Respecto al plano que se adjunta, realizado por el historiador Pérez Ubici, y de acuerdo con los documentos del año 1790, que son los últimos a los cuales él se refiere, ¿no? Ahora, pasemos al diputado. La ausencia de Francisco Joaquín Muñoz. San Carlos tenía su representante, pero este no concurrió. Es decir, a la asamblea no viene Muñoz. Fue elegido como tal el 10 de julio, pero de acuerdo con la documentación consultada a mediados del mes, el gobierno provisional le había encomendado a Muñoz otro destino. En esta acta del 20 de agosto, que transcribimos, no solo la transcribimos porque en ella se explica la ausencia de Muñoz, sino porque en ella se declara instalada o constituida la asamblea. El destino que se le encomendó a Muñoz, junto con Loreto Comensoro, era concurrir a Buenos Aires e informar a ese gobierno los propósitos perseguidos por los orientales en la guerra contra el Brasil. En esta acta del 20 de agosto se explica y se da por aceptada las razones por las cuales no está presente Muñoz. No tengo ningún dato de que se hubiera buscado otro representante. San Carlos, a pesar de la gran cantidad de personas que asiste, que era bastante para la época y el momento para elegir su candidato, y de ese esfuerzo, ¿verdad?, que hizo esa comunidad, no tuvo su representante. El representante elegido, o sea, Muñoz, había nacido en Montevideo el 20 de agosto de 1790. Era hijo de Francisco de los Ángeles Muñoz y de Ana Isabel Quirós. Fue enviado por sus padres a estudiar a Buenos Aires, regresando a Montevideo en 1807. Posteriormente, contrajo matrimonio con Cipriana Herrera, hija de Luis de Herrera, contador de la Real Aduana, y de Gervasia Vizabilbaso. Bueno, hay distintas versiones, ¿verdad? Y sobre su personalidad han escrito diversas personas. Uno de ellos, el historiador Vicente Caputi, dice que este distinguido compatriota había prestado su concurso personal y pecuniario a la Revolución de 1825. Formó parte del gobierno provisorio de la provincia, en cuya
representación en compañía del señor Comensoro, gestionó y obtuvo la cooperación del gobierno argentino para la guerra contra los imperialistas. Esto es lo que dice Caput. El Instituto de Genealogía ofrece un interesante aporte sobre la biografía y actuación de Muñoz en su página web, así como la imagen que es del Museo Histórico Nacional. Bueno, dice ahí el Instituto de Genealogía, que fue integrante de la segunda generación del patriciado uruguayo, con 20 años en 1811, 35 años cuando la cruzada de los 33 orientales y con poco más de 50 cuando la Guerra Grande. Tuvo larga actuación política y fue cabeza de una familia que siguió dando importantes personajes a la vida política y social del Uruguay. Bueno, fue electo diputado para la Asamblea Nacional Constituyente en 1828. Ahí es donde la aportación de Caputi lo hace, porque dice que como que no tenía propiedades. Entonces ahí alguien sale en defensa de Muñoz diciendo que había aportado pecuniariamente para la revolución. Bueno, desempeñó diferentes cargos públicos en distintas administraciones, tanto en el gobierno de Rivera como en el de Oribe. Francisco Joaquín Muñoz fallece en junio de 1851. Para finalizar, quiero decirles que la intención de este trabajo es rescatar un episodio de nuestra historia local, lo que hoy se hablaba de la microhistoria, ¿verdad? Hoy anteriormente hablaron de eso. La elección de un diputado, ese fue ese pequeño detalle, vamos a decir, y su participación en lo nacional. Pero también este episodio, por pequeño que sea, nos ha remitido a las fuentes donde los sucesos históricos quedaron registrados, los documentos, los distintos enfoques de destacados historiadores. Todos estos elementos son los que dan credibilidad al trabajo que presentamos y nos permiten comprender el acontecer de esos días. Yo les quiero decir que hace muchos años, vamos a decir, en un trozo que nosotros de historia que siempre publicábamos en La Democracia, un periódico que tiene más de 100 años en San Carlos, el espacio periodístico se llamaba Rescatando del Pasado. Entonces ahí yo había sacado este mismo tema, aunque no había puesto en esa oportunidad que Francisco Muñoz no había concurrido. Lo había dejado a criterio de aquellas personas que leían o que estaban acostumbradas a leer esa parte periodística del Centro de Historia. Bueno, han pasado 200 años de estos hechos históricos y vemos que existen diferentes formas de acercarse al pasado, que miramos con otros ojos y establecemos un diálogo diferente con lo sucedido. Al menos eso lo pienso yo, que tengo un largo transcurrir en estas cosas. Hay un mayor conocimiento sobre la participación de las diversas historias locales en la historia nacional. Durante muchos años yo recuerdo que las historias locales no interesaban. Solo recibí una educación académica en la cual era la historia nacional. Y si teníamos algún miembro destacado en la colectividad, mejor. Pero no se indagaba mucho en las historias locales. Por eso lo trato de hacerlo presente ahora. Detrás de cada actor social, personaje o personalidad, de acuerdo al valor que le demos, existen comunidades que anónimamente participaron. La construcción de ese proceso histórico demandó la presencia y el compromiso de esos pueblos, porque las sociedades locales necesitan estructurar y reconstruir su pasado. Pienso que estos acontecimientos históricos tienen esta trascendencia porque han quedado instalados en el espacio público de la comunidad. Se trata, pienso yo, de un ejercicio de nuestra memoria colectiva. Muchas gracias.